Hola, hola familia de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Yo soy tu nombre o nombre del canal, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio, su rincón favorito para chismecitos, análisis y un poquito de drama del bueno, claro. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, un tema que ha sacudido las redes sociales y las televisiones del mundo entero. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de Kerem y Yandé, sí, nuestros tórtolos preferidos, esos que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar con sus historias de amor, que parece, están en una encrucijada. Así es. Los rumores se han confirmado, la tensión es palpable y, como si fuera una serie dramática, todo indica que Kerem y Yandé están al borde del abismo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada movimiento en redes sociales, para tratar de entender qué está pasando realmente con esta pareja que para muchos parecía indestructible. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos jugosos y los análisis profundos, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones y podrán estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Bien, hablemos de Kerem y Yandé. La suya fue una historia que nos conquistó desde el primer momento. Esa química en pantalla, esas miradas que traspasaban el televisor, esas sonrisas cómplices, todos nos enamoramos de su relación, tanto en la ficción como en la vida real. Para muchos eran el ejemplo perfecto de que el amor verdadero sí existía, y verlos juntos nos llenaba de esperanza. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y detrás de esas fotos perfectas en redes sociales y esas apariciones públicas, parece que se estaba gestando una tormenta que ahora amenaza con arrasar con todo. Los primeros rumores empezaron a circular hace algunas semanas, como una brisa suave que apenas se sentía. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de agendas complicadas que les impedían pasar tiempo juntos. Al principio muchos lo atribuimos a simple chismorreo de la prensa, a esos rumores infundados que siempre rodean a las parejas famosas. Pero a medida que pasaban los días, las señales de alarma se fueron haciendo más evidentes. Primero, dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales. Después, las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes. Y finalmente llegaron las declaraciones, esas que aunque ambiguas, dejaban entrever que algo no andaba bien. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el silencio de ambos. Ni Kerem ni Yandé han salido a desmentir los rumores, ni tampoco los han confirmado. Han preferido mantenerse en silencio, dejando que las especulaciones crezcan como la espuma. Este silencio, lejos de calmar las aguas, ha contribuido a crear aún más incertidumbre y ansiedad entre sus fans. Y es que cuando una pareja que se muestra tan unida decide no pronunciarse ante los rumores de crisis, es inevitable pensar que algo grave está sucediendo. Algunos medios han filtrado información de supuestos allegados a la pareja, quienes aseguran que la relación lleva varios meses tambaleándose. Se habla de diferencias irreconciliables, de celos, de presiones profesionales que han afectado su vida personal. Incluso algunos se atreven a mencionar la posibilidad de terceras personas involucradas, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas. La verdad es que en este punto todo son suposiciones y especulaciones. Nadie sabe con certeza qué está pasando entre Kerem y Yandé y esa incertidumbre es lo que más nos preocupa. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí podemos analizar son los hechos. Y los hechos nos dicen que algo ha cambiado. La dinámica de la pareja ya no es la misma. Esa espontaneidad, esa alegría que transmitían en cada una de sus apariciones públicas, se ha desvanecido. En las pocas ocasiones en las que se les ha visto juntos, la tensión es palpable. Ya no hay sonrisas cómplices ni miradas cariñosas. En su lugar, vemos rostros serios y actitudes distantes. Y es que a veces el lenguaje corporal habla más que 1000 palabras. Y el lenguaje corporal de Kerem y Yandé en este momento, no es precisamente el de una pareja enamorada. Otro punto que ha llamado la atención es la actividad de ambos en redes sociales. Antes era común verlos comentándose las publicaciones, dejando mensajes cariñosos y mostrándose apoyo mutuo.
Ahora, esa interacción ha desaparecido por completo. Sus perfiles se han convertido en islas separadas, donde cada uno muestra su propia realidad, sin apenas menciones al otro. Y esto en la era de las redes sociales es un claro indicativo de que algo no anda bien. Es como si cada uno estuviera construyendo su propio camino, dejando atrás ese proyecto de vida en común que habían compartido hasta hace poco. Pero ¿cuáles podrían ser las razones de esta crisis? Pues aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en los datos que hemos recopilado y en lo que se ha podido filtrar a través de los medios. Una de las teorías más recurrentes es la de las presiones profesionales. Tanto Kerem como Hande son dos figuras muy importantes en el mundo del espectáculo, con agendas muy apretadas y compromisos constantes. Se dice que esta presión ha afectado su relación, impidiéndoles pasar tiempo juntos y dedicarse el uno al otro. La falta de tiempo de calidad, las largas jornadas de trabajo y la distancia física podrían haber generado un desgaste en la relación, llevándolos al punto de la crisis actual. Otra teoría bastante extendida es la de las diferencias irreconciliables. Se habla de que Kerem y Hande tienen visiones diferentes de la vida, y que estas diferencias, que al principio parecían no tener importancia, ahora han empezado a generar conflictos. Se dice que Hande es más familiar y busca una relación estable y comprometida, mientras que Kerem es más aventurero y prefiere mantener su independencia. Estas diferencias de personalidad y de expectativas podrían haber sido el detonante de la crisis. También se ha hablado de los celos. Ambos son figuras públicas con admiradores por todo el mundo. Esta situación podría haber generado inseguridades y celos en la pareja, dando lugar a discusiones y malentendidos. Los celos, como sabemos, son una bomba de tiempo en cualquier relación, y si no se manejan adecuadamente, pueden acabar destruyendo hasta el amor más fuerte. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que haya terceras personas involucradas. Aunque no hay pruebas fehacientes de esto, es un rumor que ha circulado con fuerza en los últimos días. Se dice que tanto Kerem como Hande han sido vistos en compañía de otras personas, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible infidelidad. Sin embargo, como ya he dicho, esto no son más que rumores, y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la situación entre Kerem y Hande es crítica, y que su relación está en un momento muy delicado. El ultimátum, como se ha dado a conocer en varios medios, parece ser inminente. O cambian la dinámica de su relación, o todo podría llegar a su fin. Y es que en el amor como en la vida, hay momentos en los que uno se ve obligado a tomar decisiones difíciles. Y parece que Kerem y Hande están llegando a ese punto. La paciencia, la tolerancia y el amor incondicional no son infinitos, y hay veces en que uno necesita alejarse para encontrar su propia paz y felicidad. Y es que por mucho que nos duela ver a nuestras parejas favoritas separándose, a veces es lo mejor para ambos. El amor no es suficiente para mantener una relación a flote si no hay respeto, comunicación y un proyecto de vida en común. Y por lo que parece, todos estos elementos están fallando en la relación de Kerem y Hande. La falta de comunicación es uno de los problemas más evidentes. La pareja ha optado por el silencio, evitando hablar de los problemas que los aquejan. Esta falta de comunicación, en lugar de solucionar las cosas, ha empeorado la situación, creando un abismo entre ellos. El silencio a veces puede ser mucho más doloroso que las palabras, y en este caso, parece que está siendo el mayor enemigo de la relación. El futuro es incierto y todo parece indicar que el final de la historia de amor de Kerem y Hande podría estar cerca. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás, aún haya tiempo para que la pareja recapacite, para que hable de sus problemas y encuentre una solución. Quizás, aún haya un rayo de esperanza en medio de esta tormenta. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, lo que sí podemos hacer es apoyar a Kerem y Hande en este momento difícil. Entender que son personas de carne y hueso con sus propios problemas y sus propios sentimientos. Evitar juzgar, criticar o especular sin fundamento. Y sobre todo, respetar su decisión, sea cual sea. Es fácil criticar desde fuera, pero solo ellos saben lo que están viviendo en su interior. Y en lugar de generar más drama y conflicto, deberíamos enviarles mensajes de apoyo y cariño, deseándoles lo mejor, sea cual sea el camino que decidan tomar. Y es que al final del día todos merecemos ser felices y a veces, la felicidad no se encuentra en el mismo lugar en el que pensábamos que estaba.
Quizás Kerem y Ande necesiten un tiempo separados para encontrarse a sí mismos, para reflexionar sobre lo que realmente quieren y para decidir si su amor es lo suficientemente fuerte para superar esta crisis. Y en ese proceso, el respeto y la comprensión son fundamentales. En este momento no sabemos qué va a pasar, y quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la historia, analizar cada detalle y esperar, con esperanza, que todo se resuelva de la mejor manera posible. Y por supuesto, estar aquí para compartirlo con ustedes, porque esto, al final del día, es lo que hacemos: comentar, analizar y compartir nuestras impresiones sobre los temas que más nos interesan. Y sin duda, la historia de Kerem y Ande es una de esas historias que nos han tocado el corazón. Y bueno, mi gente, como hemos visto, el futuro de Kerem y Ande es bastante incierto. La relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, está en la cuerda floja, y nadie sabe con certeza qué va a pasar. Los rumores y las especulaciones están a la orden del día, y el silencio de la pareja no hace más que alimentar la incertidumbre. Pero más allá de los chismes y los rumores, lo que sí es evidente es que ambos están atravesando un momento difícil, y que necesitan todo nuestro apoyo y comprensión. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables parecen ser las causas principales de esta crisis, que podría poner fin a la historia de amor que tanto nos ha ilusionado. El ultimátum, al parecer, ya está sobre la mesa. O logran reconducir la situación, o todo podría terminar. Pero como siempre, vamos a mantener la esperanza y a desearles lo mejor, sea cual sea el camino que decidan tomar. Y sobre todo, vamos a evitar juzgar y a respetar sus decisiones. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación de Kerem y Ande. Recuerden que este es solo un resumen de todo lo que ha pasado, y que las cosas podrían cambiar en cualquier momento. Les agradezco de todo corazón por haberme acompañado en esta aventura, por haber compartido sus opiniones y sus comentarios y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Me encanta compartir con ustedes estos momentos, y me siento muy afortunado de tenerlos como compañeros en este camino. Ahora, me gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la situación de Kerem y Ande? ¿Creen que podrán superar esta crisis? ¿O piensan que su relación está llegando a su fin? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Y no olviden que si les gustó este vídeo pueden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones y podrán seguir disfrutando de este tipo de contenido. Y por último, pero no menos importante, recuerden que los quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia. No olviden darle al botoncito rojo y activar la campana. ¡Chao!